Buenas noches, estimados hermanos. Bienvenidos a esta primera clase del Instituto Bíblico. Bienvenidos a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a desarrollar el curso de Armonía de los Evangelios. Pero antes de todo eso, quisiera darles la bienvenida a cada uno de ustedes nuevamente y felicitarlos, ¿no? Por haber tomado ese paso de fe. En realidad es un paso de fe, es un paso de obediencia. Los que de pronto ya están comprometidos quizás con cierto ministerio, con el Señor, en el servicio, vemos que a veces ya es una necesidad poder prepararnos, ¿no? Entonces, por eso como instituto tenemos dos objetivos bien claros. Uno es de que los estudios de la palabra de Dios nos tienen que acercar más a Dios. No solamente nos van a llenar de conocimiento, sino nos tienen que acercar más a Dios. Tienen que, eh, de alguna manera, ¿cómo podría decirlo? De alguna manera tienen que verse, el tiempo que yo paso en el Instituto Bíblico tiene que verse o tiene que notarse con mi compromiso, mi comunión con el Señor, ¿no? Entonces, que se pueda ver, ¿no? Que realmente estoy comprometido con el Señor, ¿no? Que se puede evidenciar que hay un crecimiento en mi comunión con el Señor. Ese es, uno de los objetivos, los propósitos que tenemos, ¿no? De que no solamente te lleves conocimiento, sino que realmente clase tras clase seas ministrado por la palabra de Dios, ¿no? Clase tras clase tú estés siendo ministrado por nuestro Señor. Y lo segundo, lógicamente, es capacitarnos como siervos, ¿no? Capacitarnos en la palabra para poder tener un mejor entendimiento. Hay una frase que quizás muchas veces se repite, ¿no? ¿Qué puedo dar si no recibo, no? O sea, o ¿qué puedo dar si no lo tengo, no? Entonces, si por gracia hemos aprendido un poco más, quizás los maestros de la palabra de Dios, o quizás tenemos un pasito más adelante, pero con esa misma gracia también queremos transmitir esto a los que vienen atrás, ¿no? Para que ellos también, para que ustedes también en algún momento esto lo vuelquen al servicio, al ministerio, ¿no? Y vas a ver que en más de una ocasión, cuando estés sirviendo al Señor en cualquier área del ministerio, te va a servir las enseñanzas de cada uno de los cursos, ¿no? Ese es nuestro objetivo, ¿sí? Entonces, dicho eso, nada más quisiera mostrarles rápidamente también y explicarles. Yo les envié tres documentos a los que llevan los dos cursos, ¿no? Es decir, les he enviado dos sílabus y un documento que es de la información general, ¿no? Pero quisiera rápidamente nomás explicarle una página de la información general, ¿no? El programa académico. Nos estamos trazando como instituto poder desarrollar este, 12 cursos, ¿ya? 12 cursos a los cuales le hemos llamado, por así decirlo, obligatorios, ¿no? Donde cada curso va a tener 3 créditos. Y hoy estamos comenzando justamente este primer semestre, ¿no? Con Armonía de los Evangelios y Panorama Bíblico, ¿sí? En los siguientes semestres vamos a ir desarrollando los demás cursos. Los cursos no van a cambiar, lo que van a cambiar quizás son los maestros, pero también ustedes quizás han leído ahí cursos electivos, ¿no? Entonces, tú dices, ¿qué es un curso electivo? Un curso electivo básicamente viene a ser un curso que tú tienes la elección de poder llevarlo y sobre todo se va a hacer, los cursos selectivos se van a desarrollar de manera presencial y en alguna fecha especial que vamos a ir programando, ¿no? Para eso tenemos hermanos, pastores, maestros de la palabra que se han comprometido de poder darlo, ¿no? Uno de ellos es nuestro amigo Doug Bennett, que también está comprometido con el Instituto Bíblico, nuestro amigo Dave y nuestro amigo Brent, ¿no? Que también en algún momento van a estar enseñando estos cursos selectivos y también el pastor Santos Bacaneira, ¿no? En algún momento ellos van a estar enseñando estos cursos. Entonces, ya le estaremos comunicando con tiempo cuando se abra un curso electivo, que va a ser básicamente como un curso relámpago de una semana, ¿no? Ya sea presencial o vía Zoom, ¿no? Entonces, cuando se abra ese curso, anótate, ¿no? Entonces, bien, yo quería explicarles rápidamente eso y, y después pasar a explicarles también lo que es el sílabus. Pero antes de entrar ya a lo que es el sílabus en sí, quisiera darle unas cuantas indicaciones en cuanto al desarrollo de cada clase, ¿ya? Primera indicación es de que cuando ingresemos, de preferencia, ¿no? Tratemos. Yo sé que hay situaciones en las que quizás la hora nos va a coger en el tráfico, como decimos, ¿no? Cuando estamos llegando ya a casa, pero de preferencia en lo que tú puedas hacerlo, vamos a pedirle que puedan ingresar con cámara encendida y rotulando su nombre, ¿no? O sea, por ejemplo, si está el modelo de tu celular nada más y la cámara está apagada, no vamos a poder llevar una buena asistencia, ¿no? Porque como nosotros sabemos
qué estudiante es el que está ahí, ¿no? Entonces, se nos va a complicar un poquito el tema de la asistencia, al menos cuando es a través del Zoom, ¿no? Entonces, le voy a pedir eso, ¿no? Que siempre rotulen su nombre, un nombre, el primer nombre y un apellido quizás, o simplemente el nombre, porque lo vamos a conocer, ¿no? Y cámara encendida, ¿no? Y de preferencia siempre el audio apagado, a no ser que sea un momento en el que se nos pida que podamos opinar, a dar hacer una pregunta, ¿no? Y para eso también, si es que es durante el desarrollo de la clase y tienes algún interrogante, normalmente hay una opción donde tú puedes levantar la manito, ¿no? O sea, levantar la mano, no me refiero físicamente, también lo puedes hacer, pero hay una opción, ¿no? Ahí Sofía quizás ahorita lo va a levantar como para que ustedes puedan ver. Esa opción es buena. Entonces eso significa de que tienes una pregunta, ¿no? O tienes una acotación, ¿no? Entonces eso va a ser bueno también para que el maestro, en ambas clases, ya sea panorama bíblico o sea armonía, el maestro puede darse cuenta que hay un estudiante que desea participar, ¿no? Pero si en algún momento se les pide y se les dice, chicos, pueden leer tal texto o quién lo encuentra primero, puede, o qué opinan en cuanto a esto, ya no es necesario levantar la mano, directo activa tu audio y opina, ¿no? La idea es no solamente asistir, sino es participar, ya sea la clase vía Zoom o vía presencial en las que vamos a tener. Créeme, en la clase se va a enriquecer más, no nos va a incomodar para nada cuando tú participas, cuando tú opinas, cuando tú comentas. Eso hace que todos aprendamos un poco más. Y si estamos equivocados, bueno, nos corregiremos, ¿no? Porque ¿quién tiene el conocimiento absoluto, ¿no? Solo Dios. Entonces, te animo, ¿no? A que no solamente asistas, sino que también puedas participar, ¿no? Y lo otro es en cuanto a la justificación, en caso de inasistencia por fuerza mayor, siempre haznos saber. No des por sentado de que pronto ya me van a comprender, ¿no? Sino sí va a haber esa tolerancia, esa comprensión, pero siempre es bueno hacer saber, ¿no? Por interno, lógicamente, pastor o maestro David Troncoso, no voy a poder asistir o no pude asistir por tal motivo, ¿no? No sé, me pasó algo de una emergencia, ¿no? Entonces, eso es justificar, es respeto, consideración al curso, al instituto, pero también recuerda que las clases van a ser grabadas. En caso hayas justificado, igual te va a llegar la grabación de la clase para que te puedas poner al día, ¿no? Entonces, eso. Ahora, hoy es el primer día y de alguna manera hemos tenido una tolerancia de 10 minutos, pero en los siguientes clases la tolerancia va a ser de 5 minutos, ¿no? Máximo. Eso no significa que el profesor o el maestro va a esperar todavía los 5 minutos para comenzar. Él ya puede comenzar su clase, pero normalmente la sala de espera va a estar habilitado 5 minutos más, ¿no? Como para que pueda seguir ingresando, ¿no? Y si por fuerza mayor tú te pasaste los 5 minutos, escríbenos por interno, de todas maneras. Escribe a mi persona y dile, pasó algo, déjeme ingresar, ¿no? Entonces, se le va a dejar ingresar, entonces, pero siempre tiene que haber un orden, ¿no? Entonces, bien, yo creo que ahora sí ya estamos la mayoría, estamos aquí presentes y antes de explicar, voy a explicar el sílabus en todo caso y luego cuando ya estemos la mayoría nos vamos a presentar unos a otros. Ve preparando más o menos una frase corta de qué es lo que estás percibiendo en este momento, ¿no? ¿Cuáles son tus expectativas, ¿no? Entonces voy a compartirles el sílabus. Después de eso, ya oficialmente oramos y les permito de que cada uno de ustedes se pueda presentar, ¿sí? Entonces les explico también el sílabus, aprovecho en explicarles rápidamente el sílabus de Armonía de los Evangelios, que es el curso que se va a desarrollar el día de hoy, ¿no? Como ustedes pueden ver, ahí figura, ¿no? El instructor es mi persona, soy el pastor Anderson, para los que no me conocen, ¿no? Y ahí figura el correo al cual tú vas a poder enviar tus reportes en el caso se solicite, ¿no? O a ese correo va a ser, ¿no? También les pido, ¿verdad? Aprovecho, en el formulario vi que la mayoría, el 90% tiene correo Gmail, pero también veo de que hay algunos que no tienen correo Gmail. Si no tuvieras correo Gmail, trata de crearte, es fácil. Pídele a alguien que te apoye en todo caso, pero la idea es tener un correo Gmail. No necesariamente porque siempre se le va a estar enviando al correo, sino que con el correo Gmail tú vas a poder llenar los formularios que se les va a enviar, ¿no? Formularios son los pequeños exámenes semanales que se le va a enviar, que van a ser básicamente para marcar. Entonces, pero necesitas tener tu correo Gmail, ¿no? Si no tienes, como que va a ser complicado de que tú puedas resolver esos formularios, ¿no? Bien, entonces paso a explicar rápidamente el sílabus de Armonía de los Evangelios. Las clases van a ser los días viernes como hoy, de 8 a 9:45 aproximadamente. Eh,
Ahora, aquí dice, ¿no? Tal vez tú lo has leído, son 16 semanas, 12 vía Zoom y 4 presenciales. Es decir, 12 van a ser a través de este medio, como lo estamos haciendo ahora, pero vamos a ir programando, según el desarrollo de la clase, 4 presenciales, ¿no? En total van a ser 16. Por ejemplo, Panorama Bíblico, el día de mañana comienza con presencial, ¿no? Hoy día de alguna manera es la bienvenida virtual, mañana va a ser una bienvenida presencial, ¿no? Pero ya las siguientes semanas, Panorama Bíblico va a ser virtual, ¿no? Y así. Básicamente va a ser algo así, 3 virtuales, una presencial, 3 virtuales, una presencial, con ciertas modificaciones quizás si es que por ahí hay un cruce de fechas o algo así, pero eso sí, ¿no? ¿Por qué hacemos también las presenciales? Por un lado, las virtuales tienen sus ventajas, porque nos permiten ingresar desde la comodidad de nuestra casa. Ya sabemos que la mayoría de los que están inscritos tienen un trabajo, tienen familia, hay carga, entonces quizás no somos tan jovencitos, me incluyo, como para de pronto ir y estar cursando los estudios, ¿no? Y que digo, de manera regular, ¿no? Entonces, la manera virtual es una buena opción, vas a ver de que es muy bueno, he tenido la oportunidad de recibir y ya enseñar también de manera virtual en Instituto Bíblico en el que me invitaron a enseñar, y va a ser muy bueno, pero también hemos incluido estas 4 presenciales porque también entendemos de que la coinonía, el poder estar, reunirnos, conocernos, eso también es un factor muy importante, ¿no? Porque si no, vamos a hablarlo así como peruanos, ¿no? Suena frío nada más, ¿no? Viéndonos a través de una pantallita, ¿no? En cambio, si programamos cada 3 clases, la cuarta presencial, va a ser un buen tiempo también para que muchos de ustedes se puedan conocer, porque no todos somos de una misma iglesia. Y eso también es bueno, ¿no? Entonces, ya haremos ahí quizás un pequeño compartir, algo, pero va a ser bueno, ¿no? Y la calidad, la enseñanza, el contenido va a ser idéntico. O sea, igual se va a avanzar, ¿no? Entonces, te invito a que te puedas programar. Si es que no pudieras estar en alguna presencial, igual va a ser transmitido a través de Zoom como ahora y para que no te lo pierdas, ¿no? Si por algún motivo tú quizás no puedes, dices, yo me he inscrito porque yo sabía que era virtual y no voy a poder ir, porque de pronto estoy lejos, estoy de viaje, igual va a ser transmitido y grabado por Zoom, ¿no? Como para que no te pierdas ninguna clase, ¿correcto? Entonces, hasta ahí no sé si alguien tiene alguna consulta, ¿no? Hasta ahí creo que está claro, ¿no? El material que vamos a usar son solamente dos en esta ocasión, ¿ya? Una Biblia y un plan de lectura que se lo vamos a proponer nosotros. Ya luego ya les ha llegado a muchos de ustedes el plan de lectura, ¿no? Entonces, la Biblia, definitivamente tienes que tener tu Biblia. En el desarrollo del curso vamos a leer bastante. Vamos a leer sobre todo la Biblia, ¿no? Para tu participación, para la clase como ahora, también necesitas tener tu Biblia a la mano, porque vamos a pedir que más de uno busque el texto y pueda leerlo, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar al desarrollo de la clase. Bueno, la descripción del curso ya deben haberlo leído, los objetivos también. Quiero pasar a explicar básicamente los criterios de evaluación, ¿no? En los criterios de evaluación, como ustedes pueden ver, dice asistencia y participación. Entonces es calificado, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Yo ya ingresé a todos los Zoom suficiente. No vas a salir desaprobado en asistencia, pero tampoco vas a tener la mejor nota en asistencia, porque la idea es participar. Recuerda, la idea es participar. Eso, como te vuelvo a decir, va a ser muy bueno, ¿no? Entonces va a ser muy bueno. Incluso hasta preguntar, ¿no? Eso va a ser muy bueno. Y de pronto, si no tenemos la respuesta, para la siguiente clase lo averiguamos, ¿correcto? Las lecturas. Dice, el estudiante deberá leer semanalmente cierto número de lecturas designadas. Entonces, para eso ustedes les ha llegado este bosquejo, ¿no? Donde dice plan de lectura. Semanalmente yo voy a estar enviando al grupo de WhatsApp de qué número a qué número se tiene que leer. Un ejemplo, ¿ya? Hago un ejemplo. Por ejemplo, para esta semana, ni bien termina la clase, les va a llegar al WhatsApp, al grupo donde diga, estimados estudiantes, en esta semana vamos a leer del punto 1 al punto 10. Entonces tú dices, del punto 1 al punto 10, ¿qué es eso? Involucra todos estos textos que ustedes tienen acá, todas estas citas bíblicas. Están ordenados de manera cronológica ahí. Recuerda que el curso es Armonía de los Evangelios. Vamos a estudiar 4 evangelios y para eso tú necesitas estar leyendo. Por lo general se te va a pedir que leas del punto 1 al punto 10, por así decirlo, porque es lo que vamos a tocar la siguiente clase. ¿Me dejo entender? Entonces, a la siguiente, como ya leímos hasta el 10, tú vas a ir tachando. Después se te va a decir leer desde el punto 11 hasta el punto 30, por ejemplo. Entonces, eso involucra que vas a leer todas estas citas bíblicas de los 4 evangelios que está figurando. ¿Se entendió, no?
Entonces, de esa manera, ustedes vamos a ir avanzando todos. Al final de todo, vamos a terminar leyendo los 4 evangelios, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿de qué manera yo voy a llevar el control de eso, no? Porque tú dices, es fácil, ¿no? Uno, de que vamos a apelar a tu integridad, vamos a apelar de que todos somos cristianos genuinos. Entonces, en el formulario que se les va a enviar semanalmente, te va a aparecer una pregunta donde te digan, ¿leíste la lectura de esta semana? ¿O leíste la lectura correspondiente esta semana? Y tú lo único que vas a hacer es marcar sí o no. Y yo apelo a su integridad, ¿no? Ah, yo le marco todo sí. Bueno, te la arreglas con Dios, ¿no? Pero si eres sincero y dices, esta vez no lo terminé y pones no, también es tu sinceridad. Pero si pones no, igual léelo, porque te va a ser útil para la clase. Vuelvo a repetir, ¿no? Ahora, cada semana se les va a enviar al grupo de WhatsApp un formulario que va a tener 24 horas de plazo para poder responderlo. Es un formulario simple de la clase ya desarrollada, donde va a haber aproximadamente entre 5 y 10 preguntas, pero simples. En su mayoría van a ser para marcar, no tanto para rellenar. Entonces tú con tu celular abres y te van a decir ahí, ¿no? ¿Cuál es el nombre de los 4 evangelios? Y ya es bien fácil esa pregunta, ¿no? Entonces, y tú marcas ahí, ping, 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 ¿no? Y cosas así. ¿Correcto? Eso nos va a ayudar a recapitular, a repasar un poco la clase anterior para llegar listos para la siguiente clase. ¿Correcto? Eso tiene una calificación del 25%, las lecturas 15%. Luego se viene lo fuerte. Y aquí sí, no se confíen, desde ahora ya, yo te digo, ve orando y ve indagando, ¿no? Va a haber una exposición y va a haber un reporte final, un trabajo de investigación, lo llaman algunos. En la exposición, dice, el estudiante realizará una exposición de 8 a 10 minutos, no más, y lo presentará en la fecha establecida en clase. Durante el desarrollo de las clases, yo voy a ir poniéndoles la fecha probable en la que ya debe estar lista la exposición. Me hacen acordar si de pronto no lo pongo, ¿ya? Pero les voy a ir diciendo. ¿Qué se va a evaluar? Ah, el tema de la exposición va a ser libre. Lógicamente, tiene que ver la exposición con los 4 evangelios. Un tema, por ejemplo, los milagros de Jesús, pero usando los 4 evangelios, ¿no? Un milagro que se repita, por ejemplo, en los 4 evangelios, puede ser o algo así, ¿no? O por ejemplo, podríamos ver la muerte, la crucifixión de Jesús, que tú lo veas en los 4 evangelios, ¿no? Y vas a hacer una exposición como estos 4 evangelios de pronto coinciden en ciertos datos, difieren en ciertos datos, ya en el desarrollo del curso justamente vas a darte cuenta qué criterios tomamos para poder nosotros comparar los evangelios, ¿no? Entonces, eso tú lo vas a usar para hacer una exposición de tema libre, ¿correcto? Donde se va a evaluar conocimiento del tema, desenvolvimiento y material de exposición, ¿no? Acá debería decir material, ya dice materia, material de exposición. Quizás te haces un papelógrafo, quizás te haces un PPT y lo expones con el PPT. La exposición va a ser presencial, ¿ya? Estoy orando porque si nos da el tiempo, lo hagamos presencial y si no da el tiempo, va a tener que ser la grabación de un video, ¿no? Pero vamos a ir viendo cómo se desarrolla eso. Si es que es presencial, aquí hay proyector, hay todo, ¿no? Entonces vienes y sería bueno también, ¿no? Entonces, pero vamos a ir viéndolo, ¿ya? Pero ya te dejo de que va a haber una exposición. Luego, reporte o trabajo de investigación, es decir, tienes que elaborar un trabajo escrito de autoría propia, ¿ya? Lo tienes que hacer tú, con el conocimiento que vas a ir adquiriendo en el curso, ¿ya? Donde dice, va a ser un reporte que tiene 6 partes, un título, una introducción, explicación, conclusión, aplicación y biografía. Cuando se acerque más o menos o más adelante en las otras clases, yo voy a ir explicando un poco en cuanto a esto, ¿ya? De qué manera se puede hacer. Pero te voy diciendo ya de que aquí sí el tema no es libre. Aquí es Jesús el Mesías prometido. Tú tienes que presentar evidencias de que Jesús era el Mesías, es el Mesías prometido, pero usando 3 o 4 evangelios. Si usas los 4, estupendo. Si solamente usas 3, también bien. ¿Ya? Lo que no estaría bien es que uses un solo evangelio, ¿no? La idea es de que tú puedas sacar evidencias de los 4 o 3 evangelios como mínimo para demostrar por qué Jesús es el Mesías prometido, ¿no? Entonces, para eso lo que necesitas es Biblia, leer Biblia básicamente, ¿correcto? Bien, esto sí ya tiene una fecha determinada, va a ser el 26 de abril. Falta un montón, dices. Uno dice así, pero los meses pasan rápido, ¿ya? Y en total, entonces, sumando todos estos criterios, vamos a llegar a un 100% de calificación, ¿no? Entonces,
Hasta ahí habrá una consulta, no sé si alguien tiene una consulta, igual esto está siendo grabado, se le va a enviar cada semana las clases grabadas, yo lo voy a ir enviando al grupo de WhatsApp, ¿no? Como para que puedas volver a recapitular todo lo que se está diciendo, ¿no? Acá ya lo dijimos, lo de las tardanzas sin asistencias, deberíamos de justificarlo. Si de pronto prefieres justificarlo directo a mi WhatsApp en ambos cursos, hazlo con toda confianza, ¿no? Yo voy a estar apoyando al pastor David Troncoso en cuanto a la asistencia y llevar el récord de asistencias y tardanzas, ¿no? Entonces lo puedes hacer con mi persona, no hay ningún problema en ambos cursos, ¿correcto? Bien, entonces todo lo demás creo que ya lo han leído, no hay mucho que explicar, espero que esté claro. El plan de lectura también lo he explicado, eso es todo en cuanto al sílabus. Ahora sí ya. Ahora sí, nuevamente, eso hemos aprovechado, pues sabíamos que algunos han tenido algunos percances para poder ingresar a tiempo. Hemos aprovechado entonces en poder de alguna manera aclarar la información que se le envió al WhatsApp. Pero ahora sí, nuevamente, oficialmente, bienvenidos a cada uno de ustedes, chicos. La verdad, para nosotros nos llena de mucho ánimo y es de mucha bendición poder comenzar el Instituto Bíblico, comenzar este semestre con la participación de ustedes. Solamente decirles lo siguiente, ¿no? Tengo un texto. El que coge el arado dice, no mira atrás, dale para adelante. Se van a presentar situaciones, dificultades, como para que tires la toalla. Pasa, suele pasar, pero no tires la toalla, dale para adelante. O sea, dale para adelante. Créeme, cuando tú inviertes tiempo en las cosas del Señor, no va a un saco roto. Cuando tú inviertes tiempo en las cosas del Señor, realmente van a ser de bendición para tu vida y para alguien más, para las personas que vas a ministrar. Vuelvo a repetir, invierte tu tiempo y lo estás invirtiendo bien. Va a ser pesado quizás ciertas situaciones, hacer exposiciones de eso, pero dale, descansa en el Señor, ¿no? Entonces, bien, ahora sí, hermanos, bienvenidos. Vamos a orar y luego voy a darles unos segundos para que cada uno de ustedes pueda decir su nombre, se presente y quizás de qué iglesia viene y cuál es su expectativa en cuanto al curso, ¿no? Entonces, vamos a orar, me acompañan. Amado Dios, te doy gracias, Señor, esta noche por este tiempo precioso, Señor, y sé que de mucha bendición, Señor. Gracias porque hoy damos oficialmente, Señor, había Zoom, Señor, por inaugurado este curso, Señor, y el día de mañana estaremos de manera presencial también, Señor, recibiendo la primera clase de Panorama Bíblico, Señor. Bendice a cada estudiante que se ha inscrito, Señor, bendice a los maestros y que todo sea para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces voy a pedir de que ustedes puedan presentarse rápidamente, nombre, este, iglesia y cuál es su expectativa, ¿no? O qué emociones están pasando por tu mente o pensamientos al comenzar este curso, ¿no? Entonces, o qué expectativas tienes. Bien, entonces vamos a dar apertura. Aquí veo un joven que dice Luis Bolaños. Vamos a darle con todo primero a Luis Bolaños, ¿ya? Lo estoy pidiendo que lo digan de acuerdo al orden que están aquí en mi pantalla, ¿ya? No es que... Vamos, Luis. ¿Lo conocen? Tu audio, amigo. Hola, ¿qué tal, pastor? Buenas noches. Disculpa por la tardanza, tenía un percance. Bueno, mi nombre es Luis Bolaños, Luis Bolaños Vázquez, vengo de la iglesia de Calvary Chapel, Ventanilla, La Naval. Eh, en cuanto a este curso, eh, creo que va a ser de mucha edificación y estoy contento de haber, una vez más, que usted sea mi maestro, una vez más, conocer. Sé que el Señor le inspira mucho y, y a todos mis amigos, a todos mis hermanos y a todos mis compañeros en este curso les animo a que, a que no tiren la toalla, como dice el pastor. Se va a presentar situaciones un montón, lo he pasado, pero gracias a Dios he terminado un curso con usted, hemos estudiado, gracias a Dios. Y como les digo, ¿no? Va a haber situaciones, muchas situaciones, pero descansen en el Señor. Descansemos en el Señor y pa'lante, como se dice, ¿no? Gracias. Gracias, Luisito. Bienvenido nuevamente. Somos una misma iglesia y qué bueno que estés conectado y que hayas, sé que tienes mucho que hacer, pero aún así tu amor por la obra, por el Señor,
te hace que si quieras, tengas ese anhelo de seguir preparándote, ¿no? Bien, vamos a conocer a Alexander Bustos. Vamos, Alexander. Ah, buenas noches con todos. Bueno, yo me llamo Alexander, soy de la Iglesia Jesús Salvador. Mis expectativas en cuanto a este curso es conocer más a Dios, eh, conocer en cada clase un poco más a Dios y para servirle mejor a Él. Eso sería todo. Gracias. Gracias, Alexander. Qué bueno que estés, amigo, y te has inscrito a los cursos, lo sé. Dale con todo también, ¿no? No te desanimes, para adelante. Me estoy llorando mucho por ti. Bien, a continuación vamos a conocer a Sofía. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Sofía Loaiza. Bueno, yo soy de la Iglesia Jesús Salvador Pachacute. Y bueno, súper emocionada por nuevamente tener la oportunidad de poder estudiar, ¿no? Y sobre todo poder aprender la palabra del Señor, porque esto de alguna manera como que me exige a poder leer la palabra de forma un poco más constante y el ver esto del Mesías, o sea, mucho más todavía, ¿no? Entonces, con mayor ánimo, expectativa. Y bueno, decirle de que es importante no rendirse, ¿no? Esforzarnos porque la situación y el día a día cada día es más difícil. Y sobre todo cuando uno quiere realmente aferrarse al Señor, incluso se van a presentar circunstancias que nos van a querer desanimar, pero lo importante es perseverar. Y sobre todo contar de que todos somos una familia, ¿no? Si en algún momento tenemos, creo yo, algún problema, alguna dificultad, como por ejemplo lo que dijo el pastor, ¿no? Acerca de que de repente algunos tenían el correo Hotmail y sería mejor que tenerlo un Gmail. Ayudarnos, ¿no? Y decir en el grupo, no, por si acaso yo no sé cómo hacer esto y nos ayudamos. Igual, si en algún momento alguien no sabe presentar un informe, algo tipiado, o de repente no tenemos computadora en casa, de repente uno de nosotros nos podemos ayudar a, ¿sabes qué? Yo te lo tipeo, pero pásame tu resumen, bueno, pásame tu resumen así escrito, así a mano, y yo te lo tipeo, o de repente yo te puedo ayudar haciendo las diapositivas y tú sí prepárate en la exposición, ¿no? O de repente no sé, cuando vengan los exámenes, y chicos, tengan cuidado con la pregunta 4, el pastor se malió con esa pregunta. O sea, de esa manera, ¿no? No soplarnos todas las respuestas, pero por ahí ayudarnos, ¿no? O sea, todos tenemos limitaciones y dificultades porque algunos de repente tienen los hijos, la esposa, el esposo, o de repente por ahí tienen, de repente 4 hijos, ahí está el visito, que tiene ahí una gran cantidad de hijitos y es difícil, ¿no? Porque el trabajo, el cansancio físico, el estrés del tráfico, o sea, un montón de situaciones, ¿no? Que de repente son pesares, pero sin embargo la idea es ayudarnos todos, ¿no? Entonces, de mi parte, toda la disposición y siempre para poder ayudarnos todos, porque la idea es salir adelante todos juntos, pues, ¿no? Y aprender cada día más del Señor, que, como dijo el pastor, no es importante que si vamos a hablar con las personas, tengamos algo que decir. No solamente decirles, te invito a mi iglesia, pero háblame de Jesús. Te invito a mi iglesia, el pastor te va a hablar. No, no, no es la idea. Nosotros también tenemos la, la gran comisión para nosotros de poder compartir del Señor, ¿no? Y gracias. Gracias, Sofía, por tus palabras. Nos anima bastante. Bien, a continuación vamos a escuchar a un amigo que lo conozco y sé que le gusta hablar poco. Adelante, Julio César. Corto, breve. Buenas noches con todos. Mi nombre es Julio César, pero no el emperador, sino Julio César nomás. Soy de casa, Jesús Salvador, de iglesia, y definitivamente las expectativas son muchas y con mucho gusto lo he tomado esto para poder seguir aprendiendo, ya que cada vez se aprende misterios del Señor, cada vez se aprende mucho más y esto es muy interesante, pues, ¿no? Para mí es un reto aunque se presenten trabas, siempre descansemos en el Señor. Voy a repetir lo que todos repiten, esto sí, de las trabas, ¿no? De las dificultades, denle para adelante y pídanle al Señor siempre fortaleza y traten de aferrarse siempre a Él, definitivamente. Que el Señor los bendiga y como dice la hermana Sofía, el que necesita ayuda, pídense a la hermana Sofía. Que el Señor los bendiga, ahí estamos todos para ayudar. Que el Señor los bendiga. Muchas Qué gracias. barbaridad. Gracias, Julio César. Bien, hermano Roy, ¿cómo estás? Su audio, hermano, está apagado.
Buenas noches con todos mis hermanos. Mi nombre es Roy Hurtado Zabaleta. Vengo de la Iglesia Misión Cristiana Renacer y mis expectativas son muchas, ¿no? Lo más importante es seguir aprendiendo más del Señor para ser mejores cristianos. Cada día mejoramos y también para poder enseñar a nuestro prójimo, ¿no? A nuestras familias o las amistades, ¿no? Porque a veces nos hacen preguntas y a veces nos quedamos en el aire y no sabemos cómo explicar o expresarnos, ¿no? Y, y así quisiera aprender más y sobre todo poder terminar el curso, porque a veces muchas trabas se presentan, ¿no? A veces, como somos la mayoría, trabajamos, a veces tenemos responsabilidades, pero que el Señor nos dé el tiempo necesario y, y nos fortalezca, ¿no? Y nos dé las fuerzas suficientes para poder cumplir con la gran comisión. Gracias. Gracias, hermano Roy. Qué bueno. Definitivamente sí, vamos a terminar el curso, sí o sí. Bien, a continuación voy a pedir a la hermana Luz. Buenas noches con todos. Como ya dijo el pastor, mi nombre es Luz y soy de la Iglesia Jesús Salvador también. Y bueno, para mí también es importante poder aprender un poco más, ¿no? Y siempre, como decía Julio César, siempre hay algo nuevo que Dios nos tiene que mostrar, ¿no? Y me parece bastante interesante estos libros de los evangelios, ¿no? Hay cosas que me sorprenden bastante y quisiera por eso volver a estudiarlo y conocer un poco más lo que es, no sé, los milagros de Dios, las cosas que hizo Jesús. Algo que, algo que me gustó y que como que se queda marcado es cuando Jesús toca al leproso, ¿no? Se le acerca. Este, a mí me impactó bastante, ¿no? De ver cómo era el amor de Jesús por las personas, ¿no? Eso no solamente estar de lejos, sino que ya lo sanaba, ¿no? Sino de acercarse y tocar. Entonces, me parece bonito y poder estudiar esto. Muchas gracias, hermana Luz. Bienvenida al curso. Bien, a continuación vamos a escuchar a nuestro amigo Edwin. ¿Qué tal? Buenas noches con todos, pastor. Perdón la demora, lo que pasa que yo no soy muy socializado con la tecnología y tuvo que ayudarme Diandra para poder entrar y de verdad por mí yo quisiera que 100% sea presencial porque no le entro mucho a la tecnología y tengo mucho miedo de tocar un botón ahí que se me apaga y salirme, entonces corriendo tuve que ir donde Diandra para que me ayude, pero muy feliz. Mi nombre es Edwin, pertenezco a la iglesia Calvary Chapel Beidanía, la Naval, y estoy muy contento, muy feliz. Como le contaba a Luis, creo que ya es hora, siento que Dios me habló y siempre he estado postergando mi llamado. Entonces, estoy muy feliz, muy contento y creo que ya es tiempo de que ya me ponga a cuentas con el Señor y estoy orando mucho por usted, Pastor Anderson, por el pastor también Troncoso, para que puedan ser de bendición en mi vida, ¿no? Entonces, y sé que va a ser así. Y bueno, les animo y me animo también a mí mismo a perseverar en la palabra. Sé que habrán momentos difíciles, siempre el enemigo va a querer estorbar donde uno siempre quiere avanzar en su palabra de Dios, pero como dice Sofía, entonces sí voy a necesitar muchísima ayuda en lo que es tecnología, todo eso. Si se me apaga la cámara o se me salgo, no va a ser porque, sino que es lo que me falta mucho eso. Entonces, si quisiera un poquito de ayuda y si es presencial, muchísimo mejor, ¿no? Y de verdad estoy muy feliz, de verdad. Estoy muy contento de empezar y terminar también el curso, ¿no? Solamente quería decir eso y bueno, que el Señor nos ayude, ¿no? Gracias por tus palabras, Edwin. Ciertamente es de mucho ánimo para nosotros y bienvenido, la verdad. Somos una sola iglesia y que el Señor te bendiga a través de cada una de las clases, las enseñanzas, las convivencias que se va a tener. Bien, Gracias, pastor. a continuación vamos a dar pase a Gisela. Adelante, Gisela. Buenas noches, hermanos. Bueno, mi nombre es Gisela Carranza Calvo
Soy de la Iglesia Jesús Salvador Pachacútec. Mis expectativas son muchas. Creo que el aprender mucho más de su palabra, bueno, en un instituto no es que le dé mucho más peso, sino como que te autoexiges a poder leer más de su palabra. Bueno, a mí creo que me va a ayudar bastante en esta temporada de JS Teens, porque vamos a tocar mucho sobre el ministerio de Jesús y como que yo siento que tengo mucho más herramientas, ¿no? Y no solo caer como que en decirle a los chicos, a los adolescentes que Jesús los ama o que dio el sacrificio por ellos, sino también enseñarles un poco más, ¿no? Y hacer que ellos también tengan ese amor por el Señor y que se comprometan con su palabra y que ellos también puedan tal vez de alguna manera tener mucho más herramientas para también ellos hablarle eso a sus padres, ¿no? Porque muchos de sus papás pues no son cristianos y no, emocionada y gracias por la oportunidad. Pues me hubiera gustado también estar en el curso del hermano David, pero se me va a dificultar a mí porque por un curso de especialización que estoy llevando, pero igual agradecida y bueno, a seguir adelante, ¿no? Gracias. Gracias, Gisela. Bienvenida al curso. Bien, adelante, Joel. Te escuchamos. Aceptar. Ajá. Le doy ahí una camarita, ya. ¿Y qué tienes que hacer? El saludo, un saludo. No se escucha, Joel. Parece que es el tema de audio. De todas maneras, avanzamos mientras lo solucionas. ¿Aló? ¿Se me escucha? Ahora sí, perfecto. Dale. ¿Se me escucha? Perfecto. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos, hermanos. Mi nombre es Joel Loaiza. También pertenezco a la Iglesia Jesús Salvador Pachacútec. Emociona mucho, ¿no? En realidad poder volver a tomar algún curso, algo que me ayude a poder seguir mejorando, algo que me ayude a poder seguir interiorizando más la palabra del Señor, ¿no? A veces creemos que con escuchar solamente la prédica o de repente por ahí leer un poco la palabra o por ahí orar es suficiente para ir creciendo, ¿no? Pero qué mejor que la oportunidad de participar en un instituto bíblico que te va a ayudar a encontrar nuevas nociones, ¿no? De cómo poder entender la palabra del Señor y cómo poder expresarla mejor a través de nosotros mismos y presentársela a los demás, ¿no? Sí, me disculpo por haber llegado un poco tarde, justo llego del trabajo también y esperaré esa misma paciencia en las próximas clases, pero estaré intentando llegar a tiempo, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Joel. Bienvenido. Bien, a continuación vamos a dar pase a Amelia. Buenas noches con todos. Bueno, mi nombre es Amelia Rabichagua Quispe, vengo de la Iglesia de San Salvador y sí me escuchan, ¿verdad? Perfecto. Ya, y bueno, mi deseo es poder aprender más del Dios Trino. Eso sería todo. Gracias. Gracias, Amelia. Muy bien. Excelente. Ánimos. Bien, también tenemos con nosotros a Iván Guevara. Iván, buenas noches. Bienvenido a esta clase. Buenas noches, hermano. El Señor le bendiga. Mi nombre es el hermano Iván Guevara. Yo me congrego en la Iglesia Alianza Misionera y Cristiana de Comas, sede Retablo del Boulevard. Por medio de una hermana, la hermana Claudia, me mencionó que estaba ¿cómo se llama? Este curso y me nombró que íbamos a tocar el tema del libro de los Romanos. Y yo soy muy apasionado, me encanta de todas las epístolas, el que más me gusta es los Romanos. Entonces, me emocioné mucho, pues. Entonces yo dije, bueno, voy a participar. Siempre había querido participar y nunca había tomado la decisión. Y bueno, nada, llegó este año y hay que aportar a las cosas del Señor. Trabajo por una empresa de comunicaciones y me estoy esforzando en Win. Y a veces llego 7, 8 de la noche y digo, oye, ¿cómo no lo voy a hacer también en las cosas de Dios? Pues entonces, así como me esfuerzo en mi trabajo, así lo voy a hacer en el Señor. Y estaba leyendo la palabra del Señor en Eclesiastés, que dice que
mejor es la luz que las tinieblas. Entonces hay que aportar, hay que meterse más en la luz y nada, las tinieblas siempre van a tener oposición a las cosas de Dios y como cristianos tenemos que afrontarla y dar un paso adelante. Pues entonces he tomado la decisión de que se me ha presentado esta oportunidad y la he tomado y con la ayuda del Señor de pedirle que me ayude a seguir adelante, comenzar y terminar. Pues eso es mi petición de la decisión que he tomado de este curso y comenzarlo y terminarlo en el nombre del Señor en oración, porque no tenemos otra sino que continuar así como continuamos y nos esforzamos en las cosas seculares. Las cosas de Cristo son más grandes, ¿ya? Entonces, esa es mi expectativa, pues. Entonces, bueno, le agradezco a mi hermana Claudia que me haya comunicado de esto y me siento muy contento de estar con usted. Que el Señor les bendiga, mi hermano. Bendiciones y bienvenido, Iván. Qué bueno que te hayas conectado y definitivamente el Señor nos va a hablar a todos. Bien, y cerramos entonces con Claudia Carolina. Adelante, Claudia. Parece que Claudia estaba todavía en el bus o algo así, ¿no? ¿Sí? Ya, vamos a, entonces, ahí está Claudia, ahí está Claudia. Buenas noches. Hola, Estoy en ¿cómo el carro todavía. Mi nombre es Claudia Carolina, pertenezco a la Iglesia Jesús Salvador, Pachacute, y es una emoción poder volver a estudiar la palabra del Señor y tener realmente ese tiempo que nos ayuda tanto para seguir conociéndole y recordando, porque olvidan lo que hizo el Señor y lo podemos a poder verificar ahora nuevamente en nuestra mente de que y eso me emociona mucho a mí. Me emociona ser parte, ¿no? de este inicio del Instituto Bíblico, que es muy importante para todos nosotros. Y es todo. Gracias. Muy bien, bendiciones, Claudia Carolina, muy bien. Listo, chicos, ahora sí, una vez que ya creo que nos conocemos la mayoría, nos hemos saludado, vamos a orar. Solo por hoy ha sido la introducción un poco más larga, luego sí, las demás clases van a ir directo al tema, ¿no? Entonces, vamos a orar y vamos a comenzar con la introducción al curso, en realidad, ¿sí? El día de hoy vamos a hacer una introducción al curso, entonces vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por cada uno de los estudiantes. Sé que todavía faltan dos más, Señor, por ingresar y por motivos de estudios o laborales, Señor, no han podido conectarse, pero oramos por todos los inscritos, Señor, por cada uno de ellos, Señor, para que tú puedas darles fortaleza, Señor, y para que ellos puedan sujetarse de ti, Señor. Gracias porque comenzamos esta aventura de fe, Señor. No permitas que nuestro gozo, nuestro ánimo decaiga, Señor, sino día tras día, Señor, queremos ser animados, inyectados por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, bendice este tiempo, Señor. Amén. Bien, entonces, mis hermanos, vamos a ver entonces la introducción el día de hoy al curso. Ustedes me confirman si se logra ver el material, el PPT en sus pantallas. ¿Se logra ver? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Todos? Sí, Perfecto. sí Ya, se ve. perfecto. Perfecto. Les voy a decir, ya vamos a tener, mediante voy desarrollando la clase o la introducción, va a haber ciertos pasajes donde les voy a decirlo quizás de manera libre, que lo puedan ir buscando y el primero que lo encuentra lo lee, ¿no? Entonces eso va a ser bueno para que sea dinámico. Entonces, ten tu Biblia física a la mano, ¿no? Porque no estés saliendo del Zoom, ten tu Biblia física ahí a la mano, ten tus apuntes también, toma nota. Y también aclararles de que al final yo les voy a enviar este PPT que les estoy mostrando, los voy a enviar también en formato PDF para que ustedes lo puedan ir archivando clase tras clase, ¿no? Pues entonces, y eso les ayude también a repasar y profundizar un poco más. Entonces, apunta sobre todo, no tanto lo que está en el PPT, sino apunta todo lo que se va diciendo y no necesariamente está en el PPT, ¿no? O ideas que van fluyendo, apunta, ¿no? Porque el PPT se te va a enviar. Sofía, levantaste la mano. No, justo quería consultar eso, si es que las diapositivas que están ahí nos lo iba a enviar para poder copiar menos. Sí, Pero sí, ya, gracias, mami. sí, lo voy a enviar, ya, lo voy a enviar para que lo puedan luego ustedes tener ahí, archivar y bueno, puedan ir formando su pequeño banco
de recursos, ¿no? Entonces eso va a ser bueno, ¿sí? Entonces, bien, entonces el curso se llama Armonía de los Evangelios, ¿no? Entonces, Armonía de los Evangelios. Entonces, esto nos lleva a una pregunta, ¿no? Esto nos lleva, el día de hoy es la clase introducción, es la introducción, lo vamos a llamar así, y como introducción necesitamos saber por qué armonía, ¿no? Si tú dices, no encuentro la palabra armonía en mi Biblia, ¿no? De pronto dices, pero sí encuentro los 4 evangelios. Primero, entonces, ¿qué es la armonía? Los músicos acá lo van a comprender rápidamente, ¿no? Yo me acuerdo a tiempo atrás, donde como que de pronto ensayábamos canto y todos como que quieren cantar igual, ¿no? Y finalmente no sale como el que escuchamos como el artista, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero como el ministro de alabanza, ¿por qué? Nos damos cuenta que en los ministerios de alabanza normalmente hay primera voz, segunda voz, uno tiene una voz grave, el otro tiene una voz más aguda, y de pronto, y la mezcla de todo eso de pronto hace de que salga como que la melodía, ¿no? Salga la armonía, ¿no? Todo eso entra en armonía y de pronto eh, nos agrada incluso esa canción, ¿no? Pero no es que todos están cantando por igual, con el mismo tono de voz, ¿no? Entonces, la armonía lógicamente se usa mucho en la música, ¿no? Es más, cuando tú buscas una definición en un diccionario normal, secular, no bíblico, te va a salir que es la unión y la combinación de sonidos simultáneos, pero diferentes, pero que hacen acordes, ¿no? O sea, la unión de estos sonidos van a formar una melodía y en mejor de los casos una armonía, ¿no? Entonces, pero no necesariamente todos esos sonidos independientes son idénticos, son iguales, sino van a diferir un poco. Entonces, por eso que en la música existen incluso notas musicales, ¿no? Entonces, altas, bajas y todo lo demás, ¿no? Los que son músicos quizás nos podrían instruir incluso en cuanto a eso, ¿no? Pero básicamente esa es la armonía, ¿no? Es la unión de sonidos de manera simultánea, sonidos distintos, pero que finalmente van a mostrar, ¿no? Un solo sonido y agradable todavía, ¿no? Agradable, ordenado, ¿no? Entonces, lógicamente, si de pronto tú puedes unir sonidos, pero que no necesariamente está en armonía y va a ser bulla, ¿no? Va a ser ruido, ¿no? Entonces dices, oye, ya apaga eso, dicen, ¿no? Entonces, eso no es armonía, ¿no? Armonía es cuando todos, de alguna manera, participan para hacer llegar a nuestros oídos una hermosa melodía, ¿no? Entonces, saben combinar bien las notas, por así decirlo, ¿no? Entonces, ese es en el aspecto musical, pero ¿qué tiene que ver ahora con los evangelios? ¿Qué es la armonía entonces de los evangelios? Dice, es la concordancia de los 4 evangelios bíblicos. O sea, es la concordancia. Vamos a dar, durante el desarrollo del curso, vamos a ver de que cada evangelio tiene un enfoque, tiene un propósito, tiene un público, va a hacer énfasis sobre ciertos eventos, sobre ciertas características en cuanto a la persona de Cristo, pero que finalmente los 4 evangelios nos van a llegar o nos van a nutrir de un panorama, de un conocimiento mucho más claro en cuanto a Jesucristo, el Mesías. De tal manera que si yo solamente leo Juan y de pronto digo, no, Marcos quizás no es tan importante, estoy confundido. Cada uno de los evangelios. Ahora, si yo pienso también al revés, no, todos son iguales. Recuerda, no necesariamente son iguales, pero eso tampoco no significa que sean contradictorios. Son distintos en cuanto a propósito, en cuanto a énfasis, en cuanto a enfoque, son distintos, ¿ya? Pero no dejan de hablar y de exaltar una misma persona. ¿Quién es esa persona? Es la persona de Cristo. Me dejo entender, ¿no? Cada uno desde su enfoque, desde su perspectiva, incluso Dios usa la personalidad de cada uno de ellos para hablarnos sobre Jesucristo. Y cuando yo logro enlazar entonces esos 4 evangelios y logro el conocimiento de esos 4 evangelios, mi conocimiento de Cristo, también del ministerio, de la vida, de la misión que vino a hacer Cristo va a ser mucho más amplio, va a ser mucho más completo, va a estar mucho más integrado, por así decirlo. Porque Lucas me va a decir ciertas cosas que quizás Marcos no me lo dice, o Juan me va a decir cosas que quizás Mateo no me lo dice, pero tienen un porqué, ¿correcto? Entonces, los 4 evangelios del Nuevo Testamento son como los cantantes de un coro de 4 voces, ¿no?
Si uno de ellos deja de cantar, como que le falta algo, ¿no? Le falta la voz grave, dicen, ¿no? Si el de la voz aguda deja de cantar, le falta algo, dice. Pero si los cuatro están cantando, entonces vamos a identificar que definitivamente está completo, ¿no? Entonces, los cuatro evangelios, yo creo que la mayoría de ustedes lo conocen, es que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? Ahora, vuelvo a aclarar, no necesariamente cada uno de estos personajes tuvo una personalidad, un enfoque distinto, ¿no? Y nos presentan eventos similares, los mismos eventos en muchas ocasiones van a tener muchas coincidencias, pero también cada uno de ellos de alguna manera nos van a presentar ciertos aspectos que el otro evangelio no lo presenta, ¿correcto? No significa que los cuatro evangelios son lo mismo, o sea, porque a veces podríamos llegar a ese error, ¿no? De decir, los cuatro evangelios son lo mismo, entonces basta que yo lea Juan. Te vas a dar cuenta que no es así. Por ejemplo, Juan no te narra el nacimiento de Cristo, ¿o sí? No te narra el nacimiento de Cristo, ¿no? Marcos tampoco te narra el nacimiento de Cristo. ¿Quiénes te narran el nacimiento de Cristo? Mateo y Lucas. Y en el curso vamos a entender el por qué ellos narran el nacimiento de Cristo. Y justamente el por qué, porque a quién estaba siendo escrito, ¿correcto? Entonces, eso es básicamente la armonía de los evangelios. Ahora, ¿quiénes fueron estos personajes, no? ¿Por qué Marcos, por qué Mateo, por qué Lucas y por qué Juan? ¿Quiénes fueron, no? Estos personajes, esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué no es Pedro o ¿quién más? Dime por ahí, Bernabé no, o sea, son cuatro, ¿no? Lógicamente la iglesia primitiva o a lo que se les llama los padres de la iglesia, cuando de pronto se estaba cerrando recién los canons de la Biblia, el Nuevo Testamento, ellos reconocieron como palabra de Dios a estos cuatro, ¿no? Y no hay discusión en cuanto a eso. Más adelante han salido otros libros apócrifos o evangelios apócrifos, donde incluso tú vas a escuchar por ahí el evangelio de famoso Judas, ¿no? O sea, esa es otra historia, pero los padres de la iglesia primitiva, en sus inicios reconocieron estos cuatro evangelios, a estos cuatro autores, ¿no? Y cada uno de ellos vuelvo a repetir, van a tener una unicidad. Quiero aclarar esto, ¿no? La palabra unicidad no necesariamente es uniformidad. No todos nos van a decir lo mismo, pero vamos a ver que todos están transmitiendo un mismo mensaje, ¿no? Todos están transmitiendo y glorificando a un mismo Señor. Cada uno de ellos nos están presentando al mismo Cristo, con diferentes enfoques, con diferentes aspectos, pero nos están presentando al mismo Cristo, ¿no? Entonces, bien, entonces comencemos por el más joven, Marcos. ¿Y por qué comienza por Marcos? Al final te lo voy a decir por qué comenzamos por Marcos, ¿ya? Pues comenzamos por Marcos. A Marcos tenía un seudónimo, se dice, ¿no? Tenía un seudónimo, es el joven Marcos, normalmente. También vas a encontrar pasajes donde se le llamaba el joven Juan Marcos, ¿ya? Y es interesante, ¿por qué? Vamos a ver ciertas características de Marcos. Dice, es hijo de una mujer llamada María. No es María la mamá de Jesús, ¿ya? Sino es hijo de una mujer llamada María. A ver si ahí me apoyan buscando Hechos 12:12. En Hechos 12:12, te voy narrando mientras lo buscas. En Hechos 12:12, básicamente, si tú lo lees desde versos atrás hasta versos adelante, vas a ver en Hechos 12:12, narra esa parte de la historia de cuando Pedro fue encarcelado. Versos antes, en los primeros versículos de Hechos 12, vemos incluso la muerte de Jacobo, el hermano mayor de Juan, uno de los discípulos de Jesús. Muere a manos de Herodes, ¿no? Y luego dice que Pedro fue encarcelado y también estaba prácticamente próximo a ser ejecutado. Pero de pronto ahí interviene un ángel y de pronto lo va a liberar, ¿no? Y él va a salir de la cárcel, se le va a abrir puerta tras puerta, puerta tras puerta. Es un milagro lo que va a ocurrir con Pedro. Y sale como Pedro en su casa. O sea, sale de la cárcel como Pedro en su casa, ¿no? Entonces, y él va, luego se dirige, mientras tanto, se está dando esa parte de la película, y en la otra parte de la película vemos una escena donde están orando los hermanos, están orando por Pedro, ¿no? Y en la casa de una mujer llamada María. Están orando por Pedro, ¿no? Para que el Señor lo cuide, lo libere, qué sé yo, ¿no? Y de pronto
Pedro toca la puerta, ta, 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 ta. Sale una muchacha llamada Rode, si no me equivoco, ¿no? Lo ve y le cierra la puerta, ¿no? Y se vuelve a meter, dice, Pedro está libre, ¿no? O sea, ella pensaba que estaba viendo un fantasma, ¿no? Porque era algo, es un milagro que haya salido de la cárcel, por así decirlo, haya sido librado, ¿no? Entonces, en ese pasaje es donde justamente se nos menciona a Juan Marcos. Si alguien lo encontró, Hechos 12:12, lo puede leer. Yo, pastor. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Hasta ahí nomás? Hasta ahí nada más, ¿no? Justamente ahí está lo que te decía, ¿no? Ahí menciona que Pedro llega a la casa de una mujer llamada María, que era la mamá de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Ese Marcos es el autor de este evangelio, ese joven Marcos. Entonces ahí vemos su aparición entonces en la Biblia, en el libro de Hechos, ¿no? Luego también vemos al joven Juan Marcos en el mismo libro de Hechos. El libro de Hechos es un libro estupendo que lo vamos a leer, lo vamos a estudiar en los siguientes semestres. Vemos como compañero de Bernabé y Pablo. Esta historia quizás es un poco más conocida también. Puedes ir buscando Hechos capítulo 12, verso 25. Quizás otro busca Hechos capítulo 13, verso 5. Hechos capítulo 15, verso 38. En estos pasajes vemos que él está justamente como compañero de Bernabé y Pablo. Y en el libro de Hechos incluso vemos ahí que ahí se da una primera división ministerial, vamos a llamarlo así, o discrepancia ministerial, ¿no? Lo que ocurre es de que este joven Juan Marcos había acompañado a Pablo y Bernabé en uno de sus viajes misioneros, ¿no? Pero cuando estaba a mitad de camino, el hombre, como decimos nosotros así a lo peruano, como que se va a tirar para atrás, ¿no? O sea, va a tirar la toalla, no va a querer continuar el viaje. Entonces, ¿qué sucede? Para el siguiente viaje, Bernabé lo va a querer llevar nuevamente, ¿no? Y Pablo le va a decir, no, 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 no. Con desertores yo no ando, ¿no? Por así decirlo, ¿no? No, no, ya le pasada ese jovencito tiró la toalla, ¿no? Pero esta vez no me va. Y mientras que Bernabé va a abogar para que vaya Juan Marcos, ¿no? Y Pablo va a decir que no. Entonces al final Pablo le va a decir, ¿sabes qué? Si tú quieres, anda, ve tú con el jovencito, pero yo continúo mi viaje misionero, ¿no? Entonces se da como una especie de división, ¿no? Entonces ahí vemos de alguna manera al joven Juan Marcos en una faceta no tan agradable, ¿no? Imagínate ser el causante de la división de dos ministros del Señor, ¿no? Uno, Bernabé, discípulo del Señor, Pablo, llamado por el Señor para los gentiles, y razón de la división, Juan Marcos, quien había tirado la toalla, ¿no? Entonces, ahí lo vemos, ¿no? Entonces, si tú has encontrado, no sé si alguien encontró Hechos capítulo 12, 25, o... Yo, pastor. Dale. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. A ver, ¿alguien encontró Hechos 13:5? Lo con toda confianza, lo puede leer. Amén, amén, pastor. Dale, dale. Dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Ahí está, el joven Juan Marcos, ¿no? De ayudante. Y Hechos 15:38, no sé si alguien lo encontró. Yo, Dale. pastor. Dice así, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que le había apartado de ellos desde Pánfila, y no había ido con ellos a la obra. Así es, ¿no? Entonces ahí vemos justamente parte de la historia que te narré, ¿no? Entonces él era compañero de Bernabé y Pablo, ¿no? Entonces, eso vemos sus apariciones entonces en la Biblia. Marcos también era pariente de Bernabé, y tú dices, ¿y cómo sabe usted, no? Vamos a Colosenses capítulo 4, verso 10. Nos manifiesta que justamente este joven Juan Marcos también era pariente de Bernabé, ¿no? Algunos dicen sobrino. Entonces, y ahora entiendo por qué Bernabé abogaba por su sobrino, ¿no? O sea, ahora entiendo, ¿no? Entonces, como que de pronto, ¿por qué Bernabé de pronto abogó por él? No, bueno, no era porque era su sobrino nada más. Bernabé, recuerda que tenía un sobrenombre llamado Hijo de Consolación. Bernabé no es la única ocasión donde vemos
viendo por la persona. Bernabé fue uno de los que integró a Pablo, incluso cuando de pronto los mismos discípulos lo veían de reojo nada más a Pablo recién convertido, porque Pablo tenía una fama de perseguidor, ¿no? Y el libro de Hechos nos narra que los discípulos como que lo veían de lejitos, ¿no? Estaban marcándolo, ¿no? Diciendo, quién sabe si realmente se ha convertido, va a venir a apresarnos, ¿no? ¿Sabes quién lo incluye ahí a Pablo juntamente con los discípulos? Bernabé, ¿no? Entonces, pero también Colosenses 4:10, mira lo que nos dice en cuanto a Marcos y Bernabé. No sé si alguien lo encontró. Yo, pastor. Y Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si Interesante, fuera ¿no? de vosotros, recibidle. Interesante. ¿Quién escribe Colosenses? Pablo. Pablo, ¿no? Entonces Pablo está haciendo referencia a Aristarco y está haciendo referencia también a Marcos, el sobrino de Berna. Entonces podemos entender que para el momento en que Pablo escribe a los colosenses, ya de alguna manera había reconsiderado a Bernabé, ¿no? Digo, al joven Juan Marcos, porque incluso está pidiendo que lo reciban, ¿no? Entonces, ya, entonces vemos de que de alguna manera el joven Juan Marcos ha madurado también en el sentido ministerial, ¿no? Tanto así que Pablo ya no le puso la, como decimos nosotros, la cruz, ¿no? Sino de que de pronto incluso está diciendo, recíbanle, ¿no? A Juan Marcos, que es sobrino de quién? De Bernabé. Entonces, otra aparición en la palabra de Dios. Años más tarde, él está con Pablo. Entonces, aquí vemos también pasajes donde Bernabé está con Pablo y Pablo lo llama colaborador. Mira, llegó a ser un colaborador de Pablo. Eso está en Filemón 1:24. A ver si alguien lo puede buscar. Filemón 1:24. Vamos a ver entonces a... Yo, pastor. Dale, Luisito. 24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¡Hala! Entonces te das cuenta cómo ha ido creciendo el amigo Juan Marcos, de lo que desertó al principio, ahora está siendo mencionado con Lucas, está siendo mencionado con Aristarco, ¿no? Dice, y Pablo los llama mis colaboradores. Entonces, mis colaboradores. Entonces, ese mismo Juan Marcos, entonces. Casi al final de su vida, ya Pablo, cuando Pablo escribe, entendamos que Pablo escribe esta carta a segunda de Timoteo, la segunda carta a Timoteo lo escribe desde la prisión, ya, no es ese que te llama desde la prisión, sino es el que escribe desde la prisión, ya. Entonces, Pablo hace llamar incluso a Juan Marcos. Si alguien lo encuentra ahí, cuando Pablo está escribiendo a segunda de Timoteo 4:11, nos manifiesta cómo es que Pablo, cuando está en la cárcel, próximo ya a morir, por así decirlo, escribe esto a Timoteo y hace llamar a Juan Marcos, ¿no? No sé si alguien lo encontró. Sí, según de Lo Timoteo encontré. 4:11. Dale, Gisela. Dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Te das cuenta? Ahora ya lo dice que es su colaborador y ahora dice que le es útil para el ministerio. Entonces podemos ver de que si en algún momento, a modo de aplicación, no puedo separar eso de la enseñanza, de la aplicación, y como pastor me jala a aplicar, si podemos ver, quizás no comenzó tan bien en su ministerio el joven Juan Marcos, porque ahí lo hemos visto de pronto desertando, pero para estos tiempos ya habían pasado años, lo vemos incluso siendo recomendado por Pablo, Pablo llamándolo su colaborador y ahora haciéndolo llamar diciendo porque le es útil para el ministerio. Yo creo que más de uno de nosotros también ha cometido errores ya siendo cristianos tiempo atrás, pero siempre hay una nueva oportunidad de parte de nuestro Señor. Tenemos que estar madurando como el joven Juan Marcos. Amén. Entonces, Marcos también fue discípulo de Pedro y tú dices, ¿cómo así? Mira, discípulo tanto así que Pedro lo llamó hijo. Y eso está en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 13. Pedro llama a Marcos, lo llama hijo. No sé si alguien lo encuentra. A ver, 1 de Pedro 5:13.
Sí, dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Mi hijo, ¿no? Entonces, este Marcos, algunos dicen, algunos historiadores, ya es a modo de comentario, no necesariamente porque la Biblia lo diga de esa manera, dicen que incluso se hacía llamar hijo espiritual a aquel a quien tú, aquel entonces, bautizabas o discipulabas, ¿no? Entonces, se cree que de pronto Pedro tuvo que ver en el crecimiento también de Juan Marcos, ¿no? En el cuanto a su discipulado y quién sabe, hasta lo bautizó, ¿no? Por eso que Pedro hace esa referencia mi hijo, ¿no? Entonces, ese es Juan Marcos, amigos. Ese es Juan Marcos, el autor del Evangelio de San Marcos. Tiempo en el que fue escrito, ¿por qué lo puse primero? Porque es uno de los primeros evangelios que fue escrito, de los cuatro. ¿Ya? Fue uno de los primeros evangelios que fue escrito de los cuatro, por eso lo puse primero. Fue escrito entre el año 55 al año 60 después de Cristo. Es decir, 25 años después de la partida o veintitantos años después de la partida del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, fue uno de los primeros que registró estos hechos. Ahora, se dice que Juan Marcos, esto se conoce por historia, murió en Alejandría, pero hay algo interesante. Aquel entonces, uno de los criterios para que un libro sea considerado parte del Nuevo Testamento, uno de los criterios del canon, era de que tú hayas estado con Jesús. Y de pronto uno dice, ¿qué fue con Juan Marcos, no? Porque si en el libro de Hechos ya no estaba Jesús y todavía lo vemos inmaduro, de pronto, ¿cómo es que él tiene esta autoría, no? Por lo que narra y por las cosas que va a tratar justamente el Evangelio de San Marcos, ¿ya? Y por el enfoque que va a tener, que lo voy a explicar más adelante, se cree que la información de primera mano que recibió Juan Marcos fue de parte de Pedro, quien lo discipuló. Entonces, incluso algunos dicen, no, debería llamarse el Evangelio de Pedro, pero no. Eh, Históricamente, los padres de la iglesia, la primera iglesia, los primeros cristianos reconocieron el Evangelio de Juan Marcos como autoría Marcos, ¿no? No se hicieron problemas en cuanto a eso, ¿no? Entonces nosotros no somos quien hoy en día para cambiar eso, ¿no? Pero Juan Marcos se cree que la información lo recibió de primera mano ¿de quién? De parte de Pedro, ¿no? ¿Por qué? Porque va a narrar muchas situaciones justamente en torno también a la vida de Pedro o detalles que quizás los demás evangelios no nos narran, pero Pedro sí, pues estuvo con Jesús así, ¿no? Durante 3 años, ¿no? Entonces, eso es. Ahora, también hay algo a modo de curiosidad, no sé si en algún momento vamos a llegar a ese pasaje. Hace muchos años atrás a mí, cuando recién estaba comenzando en el cristianismo, 17 años atrás, alguien me preguntó sobre el pasaje de Marcos capítulo 14, versos 51 y 52. Marcos capítulo 14, 51, 52, te narra cuando Jesús es apresado, ¿ya? Esa parte donde Jesús es apresado y los discípulos se espantan, se escandalizan, ¿no? De Pedro, por ahí, Judas lo traiciona, Pedro corta una oreja, el resto sale corriendo, pero menciona un personaje sin nombre, ¿ya? ¿Y sabes quién lo menciona? El Evangelio de San Marcos. Es decir, San Marcos incluye a este personaje, pero no incluye su nombre a este personaje. No sé si lo han encontrado en Marcos capítulo 14, versos 51 y 52. ¿Estamos ahí? ¿Alguien lo encontró? A ver, ¿puedes leerlo, por favor? Pero Pero cierto cierto, joven, Dale, dale. pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Cierto joven, ¿no? O sea, dice que le seguía cuando justo están apresando a Jesús, está observando todo ese asunto. Dice cierto joven le seguía. No nos dice quién es ese cierto joven. Y a mí hace muchos años atrás me preguntaron, ¿no? Oye, ¿quién crees que sea este cierto joven? Ahora investigando un poco, comentaristas, un poco, muchos de alguna manera, no es 100% seguro, pero dicen, es muy probable que haya sido el joven Juan Marcos. Uno, porque su seudónimo era el joven Marcos. Dos, porque el autor es él. ¿Quién más va a saber ese detalle si Pedro está volando orejas y están escandalizándose y están en un momento tenso? ¿Quién va a saber que es ese joven que huyó desnudo, ¿no? Dejando las sábanas? El autor de Marcos, ¿no? Entonces, dale, Sofía, levantaste la mano.
Sí, justo quería consultar, pero no quería interrumpir, que decía de que para que el libro sea considerado tenía que haber sido, o por el canon creo, la persona que lo escribía tenía que haber estado con Jesús. Yo decía, O pero si conocido. Pedro, o conocido a Jesús, ¿no? Yo decía, pero si Pedro fue el que le enseñó a Marcos, Marcos como que directamente no había estado con Jesús, entonces no cumplía con el requisito del canon, ¿no? Pero ahora sí dice que posiblemente sea este joven, lo más probable es que también haya conocido, y lo que me parece interesante es el 50, el versículo anterior, que dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron, o sea, los discípulos le habían dejado, pero sin embargo Marcos dice que le seguía aún, o sea, y si le seguía todavía, es porque realmente, no creo que de chismoso, ¿no? Sino que de verdad estaba siguiendo al Señor, o sea, y tiene que haber conocido más de él para haberlo seguido, ¿no? Me Ahora, imagino. gracias, Sofía. Ahora, un detalle adicional a esto. Este pasaje de este joven que le seguía de lejos y dejó la sábana y yo desnudo, no lo encuentras en los otros 3 evangelios, solo en este evangelio. Entonces, ¿quién te puede dar ese detalle si, como dice Sofía, los discípulos ya no estaban? ¿No? O sea, nadie más fue testigo de ese hecho. Es por eso que muchos, de alguna manera, se inclinan a pensar que este cierto joven, de quien no se menciona su nombre en este evangelio, era el mismo joven Marcos, ¿no? Entonces, quien huyó desnudo, pues, ¿no? Entonces, es interesante, interesante, a modo de curiosidad lo puse ahí. Bien, ahora pasamos a nuestro amigo Mateo, ¿correcto? Ya dejamos un momento a Marcos, pasamos a Mateo. ¿Quién es Mateo? Mateo aparece en la Biblia o en los evangelios con distintos nombres, ¿ya? También se le conoce como Leví. Por lo general, aquel entonces tenían un doble nombre, ¿ya? No tienen ningún problema. Por ejemplo, Simón Pedro, ¿no? Mateo Leví, ¿no? Entonces, tenían distintos nombres. Entonces, ahora, Mateo Leví el publicano, ¿no? Entonces, tú dices, ¿qué significa ese símbolo ahí, no? Ahí hay monedas. Mateo era judío, pero trabajaba, ya entendamos un poco el contexto, aquel entonces Jerusalén, el pueblo judío, estaba siendo, por así decirlo, gobernado ya políticamente por Roma. De tal manera, para mantener la paz, ¿no? Con el imperio romano, lo que ellos hacían era tributar a Roma. Pero para eso Roma no enviaba a sus propia gente, por así decirle, a cobrarle los tributos. Levantaba ciertos hombres del mismo pueblo para que ellos sean los encargados de pronto recoger estos tributos, ¿no? Recaudador de impuestos se le llamaba, ¿no? Y entonces ese era un publicano. Y un publicano, es decir, un paisano tuyo, imagínate, ponte en la camiseta del judío, un paisano tuyo es el que te está cobrando para luego entregarle eso a Roma, porque él trabaja para los romanos. ¿Te imaginas cuánto lo querían a Mateo? No, Mateo era odiado, o sea, era visto como pecador. O sea, ese era Mateo, ¿no? El Leví, el publicano. Pero en medio de todo eso, los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nos narran cómo es que Jesús ya llamó a Mateo, a este judío publicano, a este judío cobrador de impuestos. Jesús lo va a llamar, ¿no? Entonces, y ahí lo puedes encontrar en Mateo 9, Marcos 2 y en Lucas 5, ¿no? Entonces, lo buscas con calma luego, vamos a avanzar un poco más rápido. Entonces, él lo llama, ¿no? Y después incluso Mateo, en agradecimiento, no se lo puedo creer, ese mismo día, dice Mateo, hace una gran fiesta para Jesús y para los discípulos que ya tenía Jesús, ¿no? Hasta en ese momento le hace una gran fiesta, ¿no? Más o menos se asemeja a lo que hizo también Zaqueo, ¿no? O sea, algo similar, ¿no? Y esto trajo crítica. ¿A quién? A los judíos, ¿no? Porque decían, mira, para Jesús, ¿no? Mira cómo se ha metido a comer a la casa de un pecador, de un cobrador de impuestos. Porque un cobrador de impuestos aquel entonces era visto como corrupto, como aprovechador. Y ciertamente muchos de ellos eran corruptos, cobraban más de lo debido. ¿Se acuerdan que cuando Zaqueo es transformado por Jesús y Jesús entra a la casa de Zaqueo, que era otro cobrador de impuestos, y Zaqueo sale y dice, si a alguien he agravado, le voy a devolver cuadruplicado, es porque era normal para ellos cobrar de más, ¿no? Entonces, por eso que Mateo era mal visto, pero aún así Jesús lo llama. Y esto también nos trae una reflexión. Cuando Jesús llama a sus ministros, cuando Jesús llama hasta hoy en día a sus siervos,
no nos llama por un mérito que tengamos. El Señor nos llama en su gracia soberana. Yo no sé cuál puede haber sido tu vida antes de Cristo. Antes de Cristo podemos haber sido de lo peor. Pero si el Señor te ha llamado, Él te está llamando en su gracia soberana, porque quiere transformar tu vida y es más, quiere darte el privilegio de que seas su siervo. Entonces, si de pronto tú dices, oye, pero si conocieran mi pasado, mira, quizás Jesús, el Señor lo conoce y aún así te llama. Lo hizo con Mateo y lo sigue haciendo hoy en día. Muy bien. Seguimos. También es conocido como Leví, Cleofás, hijo de Alfeo, ¿no? Entonces, esos otros nombres que lo vamos a ver. Bien, Mateo sí fue discípulo directo de Jesús, está claro, vemos su llamado y en más de un pasaje de los evangelios vamos a encontrar que está juntamente con Jesús. Pues Mateo sí fue discípulo directo, fue uno de los 12, mejor dicho, de Jesús. ¿Por Y qué no Mateo, entras en el carro si quieres? No agarra internet. Mateo escribió su evangelio, se dice que entre el año 60 y 65 después de Cristo, es decir, 5 años después, más o menos, después de Marco, ¿no? Entonces, esos son los años en el que él escribió. Se dice que murió martirizado, cuando digo martirizado es que murió a causa del evangelio en Etiopía, ¿no? Entonces, él fue como todos los discípulos, a excepción de Juan, Mateo fue uno de los que murió martirizado, ¿no? Por parte de la persecución romana o judía, ¿no? Entonces, bien, ese es Mateo, uno de los autores del Evangelio. Siguiente, el siguiente es el famoso Lucas. De Lucas también vamos a hablar un poco, el famoso médico, ¿no? El médico, ¿sí? Este Lucas no solamente es autor de este Evangelio de Lucas, que lleva su nombre, sino también es autor del libro de Hechos. Es más, Lucas no, ambos, tanto Lucas, el Evangelio de Lucas, o sea, Lucas, ¿no? El médico, tanto al Evangelio de Lucas como el libro de Hechos lo va a llamar tratado y lo dirige a una misma persona. Al Evangelio de Lucas él lo va a llamar mi primer tratado y el libro de Hechos va a ser su segundo tratado. Es como que vamos a ver que Lucas es un investigador, un historiador, por así decirlo, de que va a hacer un estudio minucioso de la vida y el ministerio de Jesús y luego de la iglesia, libro de Hechos, ¿no? Y cómo es que parte desde, por eso que a Lucas vas a ver mencionándote incluso detalles del nacimiento de Jesús, de cómo se anunció su nacimiento. Eso va a ser Lucas, porque va a ser toda una investigación. Si alguien ha encontrado Lucas 1, del verso 1 al 4, lo puede leer con toda confianza. Y pueden ir buscando también Hechos 1, 1, 3. Yo, pastor, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísimas, ¿hasta qué verso, pastor? Hasta el 4, hasta el 4. No, lo voy a leer nuevamente, ¿ya? Ya. Verso 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que Entonces, conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. amén. Gracias, Julio. Entonces vemos que cuando Lucas escribe este evangelio, ya otros habían escrito, ¿no? Y históricamente se sabe que ya Marcos se había escrito, Mateo había escrito, ¿no? Pero Lucas tiene un propósito, tiene una intención, vamos a verlo más adelante, por el cual escribir. Y él ha hecho toda una investigación y ha corroborado que son ciertísimas, dice, ¿no? Pero ahora mira lo que dice Hechos 1, 1, 3, que también es de autoría de Lucas. Lucas escribió también el libro de Hechos. Y mira su introducción. Hechos 1, 1, 3. Vamos. Tu audio, Sofía. Perdón. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días
y hablándoles acerca del reino de Dios. Gracias, Sofía. Entonces, ahí vemos cómo hace mención a su primer tratado, ¿no? Que había escrito en cuanto a Jesucristo. Entonces, este mismo Lucas ha escrito tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos, ¿no? Y ahí nos da características más o menos de qué es lo que él hizo, ¿no? Ahora, Lucas es gentil, es decir, algunos creen que él era de la región de Macedonia, ¿no? Filipos, más o menos, que pertenecía lógicamente al Imperio Romano. Entonces, él era considerado un gentil, o sea, no es judío, ¿no? Entonces, es el único gentil autor del Nuevo Testamento, en realidad, y de dos libros, pero buenazos, ¿no? El Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, que es muy importante y relevante para la iglesia, ¿no? Dios le permitió escribir esto a Lucas. Ahora, pero también se sabe que Lucas era médico, compañero y discípulo de Pablo. Entonces, por ahí ya podemos ir viendo más o menos quién fue la fuente de información para Lucas, ¿no? Algunos dicen que Lucas, al ser investigador y sabiendo cómo se investigaba aquel entonces, es de que básicamente había hecho una serie de entrevistas a las personas que sí habían estado con Jesús, es decir, a los discípulos que habían estado con Jesús. Y es más, el Evangelio de Lucas nos va a presentar una narrativa más ordenada y con mayor cantidad de eventos y detalles que quizás los demás evangelios no nos muestran, por ejemplo. Lucas lo va a ordenar y lo va a escribir de una manera más detallada, va un tratado, pues un relato, ¿no? Entonces, mucho más completo, si se quiere decir, ¿no? Entonces, incluso nos va a dar detalles de cómo es que el ángel le habló a María, vamos a ver todos esos, y tú dices, ¿y cómo sabía Lucas? Es porque entrevistó a María, pues, o sea, porque ¿quién más va a saber ese detalle? Y si los demás evangelios no nos los dan y Lucas sí nos los dan, es muy probable que Lucas haya justamente recopilado toda esa información de primera mano, ¿no? De los que han estado involucrados, ¿no? Entonces, y ciertamente también vamos a verlo a Lucas participar en alguno de los viajes misioneros con Pablo, ¿no? Entonces, dice que es médico, compañero y discípulo de Pablo, ¿no? Entonces ahí Pablo le hace unas cuantas menciones a Lucas también, lo lees luego con calma en casa, vamos a avanzar. Lucas, vamos a ver que se quedó en Filipos durante el segundo viaje misionero de Pablo, eso está en 17, Hechos capítulo 17, verso 1. En Filipos es un lugar o la capital de la región de Macedonia, ¿no? Donde Pablo fue en su segundo viaje misionero cuando el Espíritu Santo lo desvía, ¿no? Porque Pablo tenía otra intención y el Espíritu Santo le hace ver una visión de un hombre macedonio, ¿no? Y de pronto lo lleva a Macedonia, a Filipos, y ahí es donde justamente va a conocer y va a dejar también a Lucas y luego va a regresar y va a recoger a Lucas, ¿no? Dice, lo recogieron nuevamente para unirse a Pablo en el tercer viaje, ¿no? En su tercer viaje, Hechos 25, vemos que nuevamente está acompañando a Pablo. ¿Sabes por qué te digo? Porque Lucas escribió el libro de Hechos. Y cuando está escribiendo el libro de Hechos, tú vas a ver que siempre está diciendo, ¿no? Y Pablo y sus discípulos, no, Pablo y Silas, Pablo y tal, fueron. Y va a haber una ocasión donde Lucas se sube al coche y dice, y nos quedamos, dice. Y tú dices, ¿qué? O sea, está escribiendo, ¿no? Es como que está narrando la vida de Pablo y Silas, y de pronto dice, y nos quedamos en ese lugar, ¿no? Entonces, tú te das cuenta, dices, se subió al coche. Ahí estaba Lucas, bueno, entonces fue compañero y discípulo de Pablo, ¿no? Entonces ese fue Lucas. También ha sido mencionado cuando Pablo mencionó al joven Juan Marcos, ha sido mencionado Lucas como su colaborador, ¿no? Si te acuerdas. Bien. Entonces Lucas es un autor gentil, ¿no? Gentil en el sentido de que no era judío. ¿Qué más? Escribió aproximadamente entre el año 60, 65 después de Cristo, ¿no? Ese fue Lucas, ¿no? Entonces, básicamente, esos los a grandes rasgos que te puedo dar información en cuanto a Lucas. Bien, ahora pasamos a Juan, el discípulo amado, ¿no? Juan, el discípulo amado. Sé que no está saliendo mi cámara, es un tema del Wi-Fi, pero vamos a continuar nada más, ¿ya? Yo sé que ahorita están viendo lo que es la diapositiva, ¿no? Entonces, Juan, ahora, Juan en la Biblia hay varios Juan, ¿no? Juan el Bautista, Juan, o sea, Juan era un nombre muy común, es como hoy en día decir John, ¿no? En inglés, o sea, ese era Juan. Pero el autor del Evangelio de Juan es Juan el discípulo amado, ese Juan, él es, ¿ya? Juan, entendamos de que hubo dos hermanos que fueron discípulos de Jesús, Juan y Jacobo, ¿no?
ambos hijos de un hombre llamado Zebedeo. Eso está registrado en Lucas 5:10, ¿ya? Entonces, Juan era el menor y Jacobo era el mayor, ¿no? Incluso Jesús en algún momento los llama como hijos del trueno. ¿Por qué? Porque Juan y Jacobo fueron los que de pronto decían, ¿no? De que habían ido, si no me equivoco, a Samaria y de pronto no los habían recibido bien. Y dijo, Señor, manda fuego a ese lugar, ¿no? Entonces eran como que un poco fosforitos, ¿no? Entonces Jesús los conocía como que Bonerges, ¿no? Hijos del trueno. Entonces ese era Juan y Jacobo, ¿no? Entonces justamente hace un momento te dije que Jacobo murió en el tiempo en el que Pedro fue encarcelado. Ese Jacobo era hermano de Juan. Hay otra historia en ¿cómo se llama? En los evangelios que nos narra donde de pronto una mamá está abogando frente a Jesús pidiendo de alguna manera una posición, vamos a llamarla así, ¿no? Una zona VIP, ¿para quién? Para su hijo Juan y para su hijo Jacobo. Ese Juan es, ¿no? Cuya mamá estaba diciendo, Señor, que mi hijo esté a tu diestra y el otro a tu siniestra. Ya, ese Juan es, ¿no? Entonces, el famoso discípulo amado. Fue uno de los tres más íntimos de Jesús junto a Jacobo y Pedro, ¿no? Junto a Jacobo, su hermano mayor, quien luego muere en manos de Herodes, según Hechos capítulo 12, y junto a Pedro fue uno de los más íntimos de Jesús. Uno de los más íntimos en el sentido de que ellos estuvieron presentes en situaciones bien cruciales en cuanto a la vida de Jesús. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos vemos la transfiguración, en Mateo también. La transfiguración es evento donde Jesús, de Jesús hecho hombre, de pronto se muestra glorificado, ¿no? Y ahí estaban tres de sus discípulos. ¿Quiénes estaban ahí? Juan y Jacobo. Juan, el autor del Evangelio de Juan, él estaba ahí presente. Otro momento, por ejemplo, cuando Jesús va a ser arrestado y se va a orar a Getsemaní, por ejemplo, ¿no? Cuando se va a orar a Getsemaní, dice, llama a Juan, Pedro y Jacobo y les pide que oren con él, ¿no? Entonces, por eso se le conoce como que de alguna manera ellos tenían una relación más íntima con Jesús, ¿no? Otros incluso dicen que Juan era el que se recostaba en el pecho del maestro, ¿no? Y eso hablaba de una, de pronto, amistad, mucho más profunda, ¿no? Hermana Luz, levantó la mano, adelante. Mm, pastor, buenas noches, soy Lurna. Lurna, dale, dale, dale. Amén, pastor. Interesante lo que comenta, ¿no? Justamente Pedro fue llamado, Jesucristo le dijo, ¿no? En ti fundaré, la iglesia, ¿no? Que será la roca. Algo interesante, ¿no? Algo que tuvo así, como menciona una, no sé, una amistad o algo más que sintió, así como la historia de Daniel. ¿Se acuerda que le miró, le veían que tenía un espíritu mayor o algo así? Ya. Una semejanza, ¿no? Importante porque mencionaba a Pedro. ¿Por qué? ¿Y por qué no fundó en otro apóstol la iglesia, la roca que le dijo, ¿no? Lurna, pero Interesante. vamos a llegar a ese pasaje donde que nos estás Ah, ya. mencionando cuando desarrollemos el curso, pero no nos vamos, Ah, y nos vamos a, te adelanto, ¿no? Que nos vamos a dar cuenta que Jesús no fundó la iglesia en Pedro, sino que fundó la iglesia en lo que Pedro afirmó o en lo que Pedro dijo. Porque si lees versos atrás a ese pasaje, cuando lleguemos, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ajá, ok. Pedro está Ah, ya, es diciendo la que razón. Jesucristo es el Dios hecho hombre, el Hijo de Dios. Y él de ahí le dice, "Sí, yo también te conozco, sobre esa roca edificaré su iglesia". No lo dice sobre ti, sino sobre lo que acaba de Claro, claro. decir. Así es. Lo que ha creído, lo Sobre que ha esa visto con verdad que su acaba de fe. decir. Así es. Ok, ok, amén, pastor. Amén. Dale. Vamos, entonces volvemos a este. Juan se convirtió en un pilar en la iglesia de Jerusalén. Eso lo vemos por las mismas referencias que hace Pablo en su carta a los Gálatas. También vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, si no me equivoco, o 15 quizás, 14, donde de pronto había problemas, estaban judaizando de pronto a las iglesias o a los hermanos que estaba ganando Pablo, y ellos vuelven a la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén era la primera iglesia, y siempre en la primera iglesia vas a encontrar a Juan, a Jacobo y en algunas ocasiones a Pedro, como pilares de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿sí? Entonces, Juan está ahí, ¿no?
Juan está ahí. Entonces, se convirtió en uno de los pilares, en el sentido, uno de los líderes en la iglesia de Jerusalén, ¿no? Juan pastoreó Éfeso, mira, pastoreó Éfeso, y no solamente pastoreó Éfeso, sino que Juan, que fue uno de los últimos discípulos de Jesús, de los 12, en morir. Ahora, siempre hemos dicho que prácticamente todos los discípulos de Jesús murieron martirizados, es decir, ejecutados a causa de su fe. Y algunos dicen, pero Juan no, cierto, se cree que Juan murió por muerte natural en la isla de Patmos, pero previo a eso, Juan es hervido, ¿no? O sea, y sobrevive, y bajo un propósito, Juan es llevado a la isla, es exiliado, vamos a llamarlo, es llevado a la isla de Patmos, y en ese lugar Dios tenía todo un propósito, ¿no? De que él escriba el Apocalipsis, ¿no? Entonces, ese es Juan, ¿no? Y eso tú lo puedes encontrar en Apocalipsis 1:9. También es autor de 3 cartas más, ¿no? Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Entonces, es autor prácticamente de 4 libros del Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan y el Apocalipsis, ¿no? Entonces, ese fue Juan, uno de los últimos hombres en morir. Aproximadamente se cree que murió entre los años casi 100, bueno, no lo tengo aquí, pero él, discípulo amado de Jesús, escribió el Evangelio de Juan entre el año 85 y el año 90, y escribe el libro de Apocalipsis más o menos en el año 95 al año 100. Y entonces se cree que aproximadamente él murió en el año 100 después de Cristo. Fue uno de los últimos en, vamos a decirlo, en morir, ¿no? Ese fue Juan, ¿correcto? Bien. Ahora, hemos terminado entonces de describir rápidamente los 4 autores de los evangelios, ¿ya? Vamos a avanzar. Ahora vamos a ver el enfoque de cada uno de ellos. Cada uno de ellos tiene un enfoque, tiene un propósito, ¿ya? Juan, el evangelio de Mateo, comenzamos. El evangelio de Mateo nos va a presentar a Jesucristo como el rey, según la promesa que se hizo en Zacarías 9:9. Nos va a presentar a Jesucristo como el rey, como el león de la tribu de Judá, tal como lo dice el libro de Apocalipsis luego, ¿no? Eso es lo que nos va a presentar el libro de Mateo, porque entendamos, Mateo escribió este evangelio dirigido a los judíos, y los judíos estaban a la espera de un rey, ¿no? Entonces Mateo les va a explicar que él es el rey prometido. Entonces, él va a tener como público a los judíos, va a presentar entonces a Jesús como rey. Mientras que Marcos va a presentar a Jesús como el siervo. Marcos va a presentar a Jesús como el siervo sufriente, ese siervo que vino, que se despojó y vino a poner su vida en servicio por la humanidad. Ese es Marcos. Y mientras que Lucas va a presentar a Jesús como el Hijo del Hombre, nos va a mostrar evidencias de la humanidad de Jesús, Dios hecho hombre. Y Juan nos va a presentar a Jesús como el Hijo de Dios, nos va a mostrar la deidad de Jesús. Ya te suena, quizás en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese es Juan, ¿no? Nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios, ¿te das cuenta? Entonces cada uno de ellos tiene un enfoque. Mateo, a Jesús como el rey. Marcos, a Jesús como el siervo. Lucas, a Jesús hecho hombre, el Hijo del Hombre. Y Juan, a Jesús como el Hijo de Dios, la deidad de Jesús. Ahora, cada uno de ellos tiene un público. Te decía que Mateo nos presenta a Jesús como el rey porque está dirigido al público o al pueblo judío. Lo que él trata de hacer entender es que cada una de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento tienen un cumplimiento en Jesús, que Jesús es el Mesías, ¿no? Entonces ese es su énfasis, ese es su enfoque de Mateo. Mientras que Marco escribe para un público gentil. Y tú dices, ¿por qué gentil? Porque para el momento en el que Marco escribe, ya el evangelio había sido anunciado por Pablo y Marco acompañó a Pablo en sus viajes misioneros, aunque desertó, pero ya vio cómo es que el evangelio que Pablo estaba predicando, el mensaje que Pablo estaba predicando, estaba llegando a los gentiles. Entonces Marcos lo que va a hacer es recopilar información y presentar y mostrar a Jesús como el siervo sufriente, pero al mundo gentil. Por eso que no vamos a ver que ellos esté explicando tanto el Antiguo Testamento, sino básicamente nos va a presentar a un Jesucristo en acción, milagro tras milagro, milagro tras milagro, milagro tras milagro, ¿no? Entonces vamos a ver ahí para que el mundo gentil entienda que Jesús vino a dar su vida, se hizo hombre, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere
mostrar Marcos, a Jesús como el siervo sufriente. Mientras que Lucas, también su enfoque es gentil, porque Lucas, uno, que él era gentil, ¿no? Él era gentil, y también está muy familiarizado con los viajes misioneros de Pablo hacia los gentiles, pero Lucas va a resaltar sobre todo la humanidad de Jesús, ¿no? Lo va a presentar a Jesús como el Hijo del Hombre. Es uno de los evangelios que más información detallada nos va a dar y ordenada cronológicamente nos va a dar en cuanto a Jesús, ¿no? Y finalmente Juan nos va a mostrar quizás algo distinto a los demás. A los anteriores se les conoce como evangelios sinópticos. Y tú dices, ¿qué significa sinópticos? Son similares en cuanto a su estructura, ¿ya? Son similares en cuanto a su estructura. Estos evangelios te presentan el ministerio de Jesús, la muerte, resurrección, la crucifixión, resurrección de Jesús, mientras que Juan nos presenta, su ánimo no es tanto presentarnos la vida cronológica de Jesús, sino el ánimo de Juan es mostrarnos que Jesús es el Hijo de Dios y va a presentar la mayor cantidad de evidencias en cuanto a la deidad de Jesús. Es más, Juan no te menciona el nacimiento de Jesús, Juan te menciona la preexistencia de Jesús. Juan te menciona que Jesús ya existía, que ya existía el Verbo eterno se hizo hombre. Ese es el énfasis de Juan, que nos quiere mostrar a Jesús, la deidad de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Entonces va a ser un evangelio con un enfoque un poco distinto, pero no en el sentido de que va a contradecir a los otros tres, ¿no? Entonces ese es el enfoque de cada uno de ellos, ¿no? Ahora, ¿existen aparentes diferencias entre estos cuatro evangelios? Sí, pero vuelvo a repetir, aparentes diferencias. No significa contradicción. Por ejemplo, en cuanto no todos siguen, dice, la misma y estricta cronología. Cuando tú de pronto coges tu Biblia y de pronto comienzas a leer y piensas que todos los evangelios están organizados de una manera cronológica, no es así. No todos los evangelios fueron escritos de una manera, en un orden cronológico, sino en muchos de ellos tienen un orden temático. Va a depender qué es lo que te querían mostrar y ahí viene su énfasis, ¿no? Entonces, dice, esto no debe ser, ya dice, no se debe a que esto se debe a que gran parte de la narración está organizada en orden temático, en el que los acontecimientos se agrupan según un tema parecido, ¿entiendes? Por ejemplo, los milagros de Jesús. Entonces, su énfasis es eso, pero no significa que te están poniendo en un orden cronológico. Nosotros sí en la lectura y en el curso vamos a hacer el estudio cronológico. Por eso vamos a ver que en algunas ocasiones, en ciertos evangelios vamos a saltear y luego vamos a retroceder, porque ese es el orden cronológico, ¿correcto? Entonces, no es que se contradigan, sino que cada uno de ellos, al tener un enfoque distinto, ordenó la información de una manera diferente, ¿correcto? Es como en una conversación, ¿no? Tú hablas conforme a lo que interesa al público, no necesariamente lo estás haciendo de manera cronológica. Tienen diferencias en detalles menores, dice, como el número de ángeles en la tumba de Cristo, por ejemplo. Cuando lleguemos a esos pasajes vamos a ver que uno dice un ángel, el otro dice dos ángeles, y tú dices, total, se contradicen. No, no se contradicen porque uno no niega lo otro, sino que uno pone un énfasis porque habló con uno de los ángeles, o uno de los ángeles fue el que le habló, pero habían dos, es distinto. Entonces, estas diferencias son complementarias, dice, no contradictorias. Se puede agregar nueva información, pero nunca niega la veracidad de la información anterior. Es como, por ejemplo, yo puedo decir, Sofi, hoy día ha venido a buscarte la señora tal, ¿no? Esa es la información que yo le doy a Sofía. Viene Kiyari y le dice, mamá, vino a buscarte la señora tal con su hijita, pero yo obvié el tema de su hijita, porque lo que me interesaba era decirle que le vino a buscar la señora tal. Y Kiyari está diciendo que le ha venido a buscar la señora tal con su hijita. Ninguno de los dos está mintiendo, porque yo no estoy de pronto contradiciendo lo que dice Kiyari, ni ella está contradiciendo, sino que cada quien está hablando desde su propia óptica. Algo similar va a pasar entre los evangelios, pero eso no significa contradicción, sino eso significa que se complementan. Un evangelio me va a dar detalles que el otro quizás no me da. Entonces, ¿me dejo entender? Entonces, a eso se llama aparentes diferencias. ¿Correcto? Ahora imaginemos algo, ya casi para terminar.
Imaginemos nada más, si vas a imaginar ya. Imaginemos a un recaudador de impuestos, Mateo, ¿no? Un corrupto, ex corrupto, vamos a llamarle. A un muchacho judío sin formación, con un historial de desertor, ¿no? Que arruga, que tira la toalla, Marcos. A un médico romano, ¿no? O sea, de Macedonia, Lucas, inteligente, investigador. A un pescador judío, Juan. Juan era pescador, ¿no? Su profesión, su oficio anterior. Todos ellos escribiendo sobre testimonios de la vida de Jesús. Imagínate, de maneras separadas, todos ellos escribiendo. ¿Qué te esperas leer? O sea, uno no tiene formación, el otro era ex cobrador de impuestos. Como que uno de pronto espera leer algo totalmente distinto, errado, contradictorio, pero no es así. ¿Por qué no es así? Porque definitivamente que para que cada uno de ellos escriba estaba la presencia del Espíritu Santo iluminándolos. Tal como lo dice 2 Timoteo 3:16, ¿no? Que toda escritura es inspirada por Dios. Para que estos 4 evangelios armonicen, no se contradigan, sino más bien más tengan una unicidad, exalten a un mismo Cristo, ¿no? Es porque el Espíritu Santo inspiró a cada uno de ellos. Entonces, el mérito no está en Mateo, no está en Marcos, no está en Lucas, tampoco está en Juan. Está en la intervención del Espíritu Santo, quien les permitió que escriban lo que escribieron, ¿no? Y eso hoy en día podemos recibirlo nosotros como armonía de los evangelios. Solamente les explico la estructura del curso y ahí vamos a terminar. Tenía algo más, pero lo hacemos la siguiente clase. La estructura del curso básicamente, esta estructura está en base a las lecturas que ustedes van a hacer, ¿ya? Durante todo el curso lo que vamos a ver es, primero, la introducción al curso, que lo hemos hecho el día de hoy. La introducción a los evangelios, que lo vamos a ver la siguiente semana. El nacimiento e infancia de Jesús, bajo la óptica de los 4 evangelios. La preparación para el ministerio de Jesús. El bautismo, la tentación y todo lo demás. El inicio del ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús en Galilea. El ministerio de Jesús en Judea y Perea. Y luego vamos a ver los días finales de Jesús en Jerusalén, desde su entrada a Jerusalén. Luego vamos a ver el juicio, crucifixión de Jesús. Y finalmente vamos a ver la resurrección y la ascensión de Jesús. Nuestro objetivo es poder terminar y tener un panorama mucho más claro desde la perspectiva de los 4 evangelios de cada uno de estos puntos, de estos 10 puntos, ¿no? Entonces, esa es la meta, poder comprender cada uno de estos puntos, pero teniendo en cuenta los 4 evangelios. Muy bien, hermanos. Voy a orar para poder terminar este tiempo y después podemos tener un pequeño tiempo de poder preguntar quizás. Amadísimo Dios, te doy gracias, Señor, esta noche porque tú nos has permitido, Señor, poder de alguna manera, Señor, engancharnos con el curso, ver, Señor, cuán necesario nos es, Señor, aprender más de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, esta clase y a cada persona que lo va a oír, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, sé que